gobierno francamente ha sido un desastre para plantearle una negociación, no solo al fondo, sino al país, hacer pública cuál es su intención. Le ha faltado rumbo, le ha faltado dirección, le ha faltado un carácter realmente propositivo, adecuado, que le dé confianza a la gente y a los grupos políticos para poder respaldar esa propuesta, y lo ha comunicado de una manera terrible. Eso tiene implicaciones porque a pesar de que muchos coincidimos con que es necesario, absolutamente necesario, acudir al Fondo Monetario para llevar adelante un acuerdo que nos permita solucionar el problema fiscal y así también recomponer la economía del país, eso le abre, ese tipo de mala comunicación y de pésimo planteamiento, le abre la puerta a quienes por diversas razones no quisieran que se arregle absolutamente nada o que no se toquen determinados intereses arreglándolo. Me quedó la idea de que también en este caso prácticamente no se consultó mayor cosa con los diferentes grupos políticos antes de hacer el anuncio final. Sí, así fue. En realidad el anuncio el gobierno lo hizo a las jefaturas de fracción cuando ya prácticamente lo tenía decidido todo. No hubo un proceso de diálogo previo. Claro está que ahora que ya se conoce públicamente y que nosotros también entendemos cuáles son las grandes líneas de este proceso, podemos opinar más libremente, pero efectivamente el gobierno en eso fue muy parco. Debió haber hecho una negociación previa y especialmente haber informado para saber por dónde venían las propuestas que en este caso deben incluir especialmente recortes, mucha austeridad y también algunos nuevos ingresos. Hay algunas señales que se dieron realmente muy negativas. Recuerdo cuando el señor ministro de Hacienda dijo que pues prácticamente que se le había olvidado incluir en el proyecto de exoneraciones el aumento temporal del impuesto sobre rentas y ganancias de capital. Indudablemente eso daba una señal muy complicada. Y me acuerdo también que el ministro pocas horas, pocos días antes de ya dar la propuesta, comentó que todavía se estaban estudiando medidas adicionales. Sí, francamente eso es un desastre, no genera ningún tipo de confianza, justamente cuando más confianza debe de generar el país y las decisiones que seriamente tomemos todos, el gobierno proponiendo y la Asamblea Legislativa aprobando todas aquellas medidas que resultan razonables y además suficientes para poder tener una negociación exitosa con el Fondo Monetario. Es decir, en este caso tenemos que llegar a un acuerdo con el fondo, a pesar de algunos grupos extremos que no lo quisieran así y también a pesar de los grandes desaciertos del gobierno de la República. En el caso concreto de su fracción, ¿hay una posición fuerte, robusta, o existen diputados, lo he escuchado, que son muy reacios al acuerdo con el fondo? No, nosotros tenemos un acuerdo de fracción ya desde hace algún tiempo, en el sentido de apoyar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ese ha sido un acuerdo firme que la fracción del Partido Liberación Nacional respalda. Obvio es que pueden existir diferencias y tendremos que ir construyendo sobre los proyectos en particular. Recordemos que un acuerdo con el Fondo Monetario incluye una variedad de proyectos que en su mayoría pasan por la Asamblea Legislativa, claro, y cuyos detalles cada fracción estará analizando. Obviamente ese es el caso de Liberación Nacional, pero el concepto general de la necesidad urgente de acudir ante el Fondo Monetario Internacional para evitarle a este país un desastre peor en materia de empleo, un desastre en materia de inflación o de tipo de cambio, en eso estamos completamente conscientes y hemos tenido un acuerdo en ese sentido. Algunos economistas, don Carlos, y usted lo sabe bien, afirman que las cuentas no salen con la propuesta del gobierno, coinciden con lo que creo que fue hace un mes la calificadora Fitch había mencionado en ese sentido. Bueno,
con el Fondo Monetario es un tema exactamente de números concretos, es decir, al Fondo Monetario el gobierno en la exposición de sus datos no va a engañarlo ni a llevarlo a error. Además, perdón que lo interrumpa, don Carlos, sí. Creo que no me imagino nadie en el gobierno con la capacidad de engañar a los señores del Fondo Monetario. No, en absoluto. El Fondo Monetario tiene los números que le provee el gobierno, lleva las estadísticas, pero además tiene los números que le proveen otras entidades internacionales con las que Costa Rica ha negociado en los años o en los meses recientes, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que es información que ellos manejan bien y ahí no va a haber ningún engaño. Es decir, Costa Rica tiene que llegar a un acuerdo en donde los rendimientos sean exactamente tal cual se establecen. Recordemos que el propósito de la negociación es que pasemos de un déficit que hoy en general ronda el 9% del Producto Interno Bruto, con alrededor del 3,5% de déficit primario, a un superávit primario en el año 2023. Ese es el objetivo fundamental, y el Fondo Monetario va a cuidar, obviamente, que los números calcen. Claro. No se trata de que el gobierno de Costa Rica proponga medidas que no dan, medidas que ilusoriamente se planteen sobre una mesa y que no dan el rendimiento que el país debe dar para poder acceder no solo a los 1.750 millones de dólares que el fondo nos estaría prestando, sino que además podamos tener acceso al resto de los beneficios que una medida como esta tiene, especialmente la nueva relación con los distintos actores, con los mercados internacionales y con otros organismos financieros internacionales. Recordemos cómo los ingresos adicionales por el proyecto de Hacienda Digital variaban de un día para otro, igual que pasó con el rendimiento en renta global. Me imagino que esas situaciones no se podrán poner sobre la mesa para conversar con los señores del fondo. Sí, así es. Los rendimientos tienen que ser exactos. El fondo así lo va a vigilar, pero nosotros también, como partidos responsables y de oposición, igual tenemos que construir aquí en la Asamblea Legislativa una propuesta que no sea una propuesta que lleve a engaño absolutamente a nadie. Los números tienen que dar, y yo comparto esa observación. Básicamente, de la propuesta que había planteado el gobierno en materia de ingresos, solo el impuesto a la lotería que habían planteado parecía que los rendimientos daban los números que ellos mismos estaban diciendo. Todo eso debe quedar absolutamente claro para poder hacer una aprobación de las distintas medidas, pero especialmente, y quiero agregar esto, para que podamos ir caminando, las primeras medidas tienen que ser de contención del gasto, de eliminación de gasto superfluo, pero especialmente ir consolidando el Estado costarricense a partir de un verdadero ejercicio de aplicación de un gasto mucho más moderado por parte del Estado costarricense. Un tema concreto dentro de las propuestas que ha generado mucho rechazo es el gravar los rendimientos de las pensiones complementarias. ¿Cuál es su posición, don Carlos? Sí, yo también tengo una posición contraria. Yo no creo que se deban gravar los rendimientos de las pensiones. Ese es un esfuerzo que ha hecho la gente y que seguiremos haciendo las y los costarricenses, y tener derecho a una pensión que ya no estará recargada en el Estado y que cada vez menos puede estar recargada en impuestos de las generaciones actuales y futuras. Tiene que estar constituido más por un ahorro, por un esfuerzo que ha hecho la persona, y francamente caerle con impuestos a ese esfuerzo de la gente es una propuesta que yo no observo con buenos ojos. Salvo el tema del proyecto de empleo público que ya vamos a tratar, notamos, y yo creo que muchos lo notan, que no hay medidas sustantivas en recorte de gasto, no hay cambios estructurales para encarar la gravísima crisis fiscal que tenemos, y da la sensación que esta propuesta en buena medida lo que pretende es, para el gobierno, llegar caminando y no de rodillas el 8 de mayo del próximo año a entregar el poder. ¿Qué opina usted, don Carlos?
Bueno, en realidad si el gobierno no hace nada y si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es el gobierno el que va a estar de rodillas, y yo no diría ni siquiera el gobierno. El país. Las y los costarricenses, el país. Aquí tendríamos un país quebrado probablemente este mismo año, con gravísimos problemas, con problemas de tipo de cambio, en donde la gente endeudada en dólares no podría hacerle frente al pago de sus obligaciones, o una inflación desatada, o adicionalmente tasas de interés altísimas, de manera que tendría un impacto grandísimo en el sector productivo, con la consecuencia de más desempleo y más pobreza que de por sí ya estamos padeciendo de una manera muy dura, muy fuerte para decenas de miles de costarricenses que están en la calle, que no tienen empleo, un empleo que ha subido escandalosamente. Así que rescatar las finanzas públicas y poder tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de manera inteligente es importante para que no se derrumbe el aparato desde ahora. Yo sé que el gobierno no quisiera tener que hacer ningún cambio y poder seguir gastando y gastando de una manera desordenada, pero ya no puede, ni siquiera aunque quisiera, ya no puede. Ahora, dicho eso, don Ignacio, también hay que decir que ya una negociación con el Fondo Monetario Internacional no es la que ocurría antes, en donde el fondo llevaba al extremo a los países. Ahora hay una posibilidad de llegar a acuerdos mucho más razonables en términos de plazos, en términos de condiciones que no hagan tan difícil de sufrir a sectores amplios un ajuste como el que se necesita. Y por eso es que es tan necesaria este tipo de discusión para llegar finalmente a un acuerdo con el Fondo Monetario, claro, que sea inteligente y que sea lo más razonable en las circunstancias en las que estamos, a pesar, como usted lo ha dicho, de que la única reforma estructural, sí, claro, y que la única reforma estructural que está planteada en ese paquete es la de empleo público. Exacto. Que a eso era lo que quería pasar ahora, don Carlos. ¿Hay consenso en la Asamblea? Porque hemos visto a la unidad dividida, hemos escuchado diferentes opiniones en Liberación Nacional, quién sabe si en el PAC también eventualmente. Recordemos que, corríjame usted, pero fue en noviembre del año pasado, ¿verdad?, que la Corte Plena dijo que se iban a necesitar 38 votos. Sí, lamentablemente esa fue una opinión de la Corte Plena que hace que la votación final de este proyecto de ley requiera una mayoría calificada, en este caso 38 votos, y no una mayoría simple. Y eso, por supuesto, que genera una mucha mayor discusión, una mayor negociación. Yo no hablaría de unanimidad, porque es imposible en una asamblea tan compleja hablar de unanimidad, pero yo sí diría que en términos generales se nota que existe una conciencia mayoritaria de que se requiere un proyecto de empleo público que atienda al propósito de generar un impacto menor sobre el presupuesto nacional. Quiero darle este dato. Los salarios hoy en el presupuesto nacional consumen alrededor del 25% de todo el presupuesto, pero eso quiere decir que consumen los salarios del sector público el 50% de todos los impuestos que se recaudan en el año. Lo importante aquí es tener un Estado fuerte, funcionarios pagados dignamente, profesionales que se dedican y que con su esfuerzo debe reconocérsele un pago razonable, pero que no tenga un crecimiento exponencial, porcentual, como los pluses lo han hecho durante ya muchísimo tiempo. Entonces, la lógica del proyecto de empleo público es que los nuevos funcionarios y funcionarias en los próximos años ingresen con un salario global que va a ser mucho mejor que el salario base con el que entran los funcionarios actualmente, pero que no tendrá un crecimiento exponencial con los años como el que ha venido ocurriendo de manera dispar, con grandes injusticias en donde una persona gana un salario en una institución, determinado salario, y en otra institución gana el doble, el triple o hasta 4 veces el salario por hacer exactamente lo mismo. Esa disparidad es la que se busca resolver después de tantos años en que se ha venido discutiendo la necesidad y se han visto tantos proyectos de ley de reforma al empleo público. En el tema concreto de la propuesta que ha tenido el diputado
Pablo Heriberto Abarca, de aumentar el salario de los empleados actuales con salario inferior al global, al que se defina como global. Creo que hay diputados en su fracción que se han mostrado partidarios de esa medida que generaría un aumento de gasto muy notorio. Mire, en la práctica, yo sé que el diputado Abarca es un hombre que está interesado en colaborar y en contribuir con una propuesta que resulte legalmente adecuada y que se ajuste a ciertos cánones. Pero es que ese tipo de propuesta en la práctica lo que equivaldría es a que aprobando una ley de empleo público para tratar de minimizar o atenuar el crecimiento del gasto, más bien lo aumentaríamos significativamente de una sola vez. Es decir, eso significaría que tendríamos que tocarnos la bolsa al presupuesto de los costarricenses en alrededor de 32 mil millones de colones anuales adicionales, y eso no, obviamente no tiene ningún asidero para los propósitos que estamos buscando, de manera que yo por lo menos no podría estar de acuerdo con algo así. En lo que yo sí estoy de acuerdo es que a los funcionarios que queden por debajo de ese salario global se les permita acceder a plazas nuevas, si es que existen plazas nuevas, claro, y que entonces podrían cambiar de su condición, pero no hacer un esfuerzo de esa naturaleza. No hay ninguna entidad que nos vaya a regalar plata para eso. Tampoco es justo que se vayan a tocar fondos que están provistos para desarrollo social, para vivienda, para educación, para salud, para carreteras o para poder aminorar la deuda a una nueva carga que significaría una cosa como esa. Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, como usted muy bien sabe, pues estuvieron a favor o creen que hay que lograr un acuerdo para que las convenciones colectivas no puedan crear aumentos salariales ni pluses, ni aumentar el número de plazas. ¿En eso cree que hay consenso también entre los 57 diputados? ¿O por lo menos es necesario para los 38 votos? Correcto. Yo efectivamente no creo que haya consenso, pero creo que hay una opinión muy mayoritaria en el sentido de que no se eliminan las convenciones colectivas, pero sí se limitan, de manera que las convenciones colectivas no se puedan brincar, no se puedan saltar el salario global u otros instrumentos que se establezcan para regular el empleo público. Si no, sería un festín de Baltasar y cada uno haría lo que le da la gana, sino que las convenciones colectivas, digamos, se puedan llevar a cabo, pero que no signifiquen aumentos salariales u otros pluses, porque entonces se perdería todo el propósito de una reforma de empleo público y estaríamos tomándole el pelo al país. Sobre la complejidad, pasando al tercer tema del año electoral, por ejemplo, me dicen que en el caso de su partido, en el caso de su fracción, hay 3 diputados que están contemplando ser precandidatos. Algunos mencionan que entre ellos usted. Bueno, en realidad Liberación Nacional es un partido que siempre está activo y que cuando viene la época electoral se suelta todo tipo de tendencias, algunos rumores. Como abejones de mayo. Sí, eso sucede y bueno, en política es bastante común. Antes de entrar en tema concreto, yo creo tengo que repetir que espero que el año electoral no le quite al país la posibilidad de que se tomen acciones de manera responsable. La presión de diversos sectores durante los años electorales hace que los actores políticos vuelvan a ver para otro lado de la responsabilidad del país y tomen decisiones a contrapelo de los mejores intereses de las grandes mayorías. Así ha sido. Y apelen a cualquier tipo de argumento demagógico para quedarle bien a grupitos o a sectores específicos. Y yo de verdad creo, don Ignacio, que hay que estar muy atento a que eso no ocurra. La responsabilidad de las y los tomadores de decisión en el país no cambia porque estemos en un año electoral.